La quinta enseñanza, la quinta entrega. Vamos a hablar de la descripción de los dones espirituales, número 2. Ya en la anterior enseñanza hablábamos de algunos. Y vamos a seguir aprendiendo de cómo operan, cómo funcionan los dones espirituales, cómo influyen la vida del servidor que abre su corazón a este servicio. En el libro de los Romanos, capítulo 12, acompáñame si es tan amable. Romanos 12, en el versículo 6, yo leo, estoy trabajando con la versión de Reina Valera actualizada, sígame en la versión que usted traiga. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese a la medida de la fe, si es de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todo esto que estamos leyendo tiene que ver con el ejercicio de los dones espirituales, pero también con las manifestaciones del fruto espiritual, el carácter de Cristo que se va formando en el creyente. Y hemos aprendido que los dones espirituales, son dados de gracia a cada creyente. Hemos hablado constantemente, hemos puntualizado que no hay un solo creyente que no tenga cuando menos un don, y hay que descubrirlo. Y este don ha sido dado de gracia conforme a su voluntad. Así que lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, es considerarlos como instrumentos, recursos que deben ser usados para beneficio de la iglesia y para testimonio a los incrédulos. Por tanto, jamás tienen que ser un motivo para envanecerse, para presumirlos, para que alguien se sienta mejor que otro, de ninguna manera, y mucho menos usarlos para beneficio personal, ya que el don espiritual siempre habrá de operar de acuerdo a su propia función. Es decir, el creyente, el servidor que tiene este don, es el que se adapta al don espiritual. No es el don espiritual el que se adapta al creyente. ¿Sí me doy a entender? Porque el don espiritual viene de Dios y le permite al creyente ejercerlo por medio de su gracia. Por eso, en lo que acabamos de leer, Pablo, al mencionar el ejercicio de algunos dones espirituales, también habló de virtudes y de la práctica de deberes cristianos. Porque es necesario entender que los dones espirituales y el fruto del Espíritu, el carácter que el Señor va formando en nosotros, tienen que trabajar juntos para cumplir su propósito. Por eso, conocer la operación y aplicación de los dones espirituales no solo permiten al creyente una perspectiva más clara de su lugar, de su función dentro del cuerpo de Cristo, sino que también van a hacer eficaz su servicio al Señor, su edificación a la iglesia, su participación. Jamás olvidemos algo, mis hermanos, que Dios es el que tiene que ser glorificado con nuestra vida, en todos sentidos, en un sentido físico, material, moral y espiritual. Toda nuestra vida tiene que honrar al Señor. Y vamos a comenzar a seguir, describiendo algunos de los dones espirituales. Y este es un don que yo creo que todos quisieran tenerlo: hacer milagros. ¿Quién quiere hacer milagros? Mucho cuidado, porque cuando este tipo de dones espirituales
quedan en manos de alguien que no tiene el discernimiento, que no tiene la habilidad dada por Dios para poderlo usar bien, pues es como darle una pistola a un niño de 2 años, de 5 años. Hacer milagros, en su etimología como plural, es el plural de la palabra poder. O sea, milagros es el plural en su etimología griega de la palabra poder, dunamis. Los milagros, ¿qué son? Hechos espectaculares, sobrenaturales, obras portentosas que van más allá de lo que cualquier hombre incluso podría imaginar que se pudiera lograr, como cambiar una ley natural, por ejemplo. Estamos hablando de milagros. En Josué 10:12 dice así: entonces Josué habló al Señor el día que el Señor entregó a los amorreos ante los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿Sí conocía usted este pasaje? ¿Sabía usted que en los años 60, 70 la NASA, al hacer un recuento de la historia cósmica, encontró que faltaba un día? Después lo desmintieron, porque siempre tratan de desmentir las cosas que el Señor hace. Siempre se trata de buscar la lógica humana, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la creación de Dios se hace de lado. Para el hombre natural somos evolutivos, somos el resultado de un bombazo, ¿verdad? Big Bang, y salió usted, ya. ¿Para qué le hacemos? ¿Verdad? Se tiene que tener más fe en creer eso que en creer que un ser poderoso como Dios creó todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero ese fue un milagro. En Hechos 8:39 dice: cuando subieron del agua, este es el contexto cuando un apóstol llamado Felipe se acerca a un hombre principal que iba en una diligencia, por decirlo así, y finalmente ahí se hace el milagro de la salvación. El hombre estaba leyendo un pasaje bíblico, Felipe se lo explica, finalmente él le dice: ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Y dice: cuando ya subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Imagínense que usted de repente está platicando con alguien y desaparece. Pues a lo mejor dice: ay, ya llegó el rapto y me quedé. Podría ser. A mí me pasa cada rato con mi esposa en el supermercado. Le digo: nosotros parece que jugamos al rapto, porque yo vengo hablando y de repente ya estoy hablando solo. Yo digo: ay, ya se la llevaron, ¿verdad? Y tengo que andarla buscando. Entonces así se quedó el eunuco, ¿verdad? Pero aquí sí, Felipe fue arrebatado. Fue algo milagroso. Otro hecho con Pedro, con una niña llamada Tabita. Él dice, bueno, lo llevan a este lugar, sacándolos a todos. Pedro se puso de rodillas, oró, volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Una ley natural. ¿Es natural que muramos? ¿Qué pasó aquí? Un milagro. El Señor hizo muchos milagros en su andar por esta tierra. Otro evento lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Dice en Hechos 27-12: un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. Fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándolo les dijo: no se alarmen, está vivo. Después de haber subido, partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así se salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Desde entonces yo ya no predico más de 1 hora, para que no
se me vaya a caer ninguno. Mire, todo esto tiene que ver con hechos sobrenaturales. Este don de milagros está íntimamente ligado a los dos anteriores que vimos en la enseñanza pasada, que es el de fe y el de sanidades. Pero como todo don se va a manifestar solamente bajo la voluntad de Dios, cuando el Señor desea usar un creyente para realizar una obra sorprendente como esta, rompiendo incluso una ley natural. Sin embargo, es imprescindible algo, mis hermanos. Estos tres dones que acabamos de ver, el de fe, de sanidades y este de milagros, al ser más de evidencias sobrenaturales, son por lo mismo de los más abusados para engañar. Jamás se nos debe olvidar quién es el dador de los dones, quién es el que hace los milagros, de quién es la obra, de quién es el poder, incluso para no permitir que opere algún don. Porque ahí también se está manifestando la soberanía de Dios. Y allí es precisamente cuando interviene el engaño a cargo del imitador. Hablábamos que también el enemigo, Satanás, hace milagros y desea usurpar un lugar que solo Dios merece. Así es como engaña el enemigo. De repente usted dice, no, pues es que yo le recé a fulanito y yo fui a tal lado y me tomé esta agüita y pasó esto. O fui a una noche de milagros, una noche de poder y el apóstol San Pillín, ¿verdad? Me impuso las manos, caí como muerto y estoy sano. ¿Sabemos eso qué es, mis hermanos? Ahora, yo no digo que no haya milagros. Cuando el Señor quiere sanar a alguien, cuando el Señor quiere hacer algo por alguien, usa cualquiera. Pero eso no nos permite, no le permite a nadie hacer uso y abuso de los dones espirituales para su beneficio, para abuso. ¿Cómo el usurpador trata de engañar? Haciendo lo mismo. El primer ejemplo lo tenemos en Éxodo 7, donde dice, el Señor habló, en el versículo 8, dice, el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el faraón les responda y diga, muestren señales, tú dirás a Aarón, toma tu vara, arrójala delante de faraón, y ella se transformará en una serpiente. Fueron pues Moisés y Aarón al faraón, hicieron como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de faraón y de sus servidores y se convirtió en una serpiente. El faraón también llamó a sus sabios y hechiceros, también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón de faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor se lo había dicho. Sabemos que en este proceso de las plagas, ellos llegaron a imitar 3 de las plagas, pero ya no pudieron más, porque incluso sabemos que Satanás está limitado ¿a quién? A la voluntad de Dios. De tal manera que esto nos tiene que llevar a entender la importancia de nuestra comunión con Dios, para discernir lo que realmente viene de Él, para no sorprendernos con cosas que parece que vienen de Dios, pero no son de Dios. Esto es lo que te va a dar certidumbre de lo que estás haciendo, de lo que tú estás, cómo estás sirviendo al Señor y el terreno que en ocasiones nos permite pisar. Porque es un privilegio que el Señor te use en cualquier tipo de don, pero en dones de este tipo, mi hermano, es muy fácil envanecerse. Es muy fácil pensar que uno es especial y no es así. Yo le puedo asegurar algo, aquí ha habido muchos milagros. En las iglesias Casa de Oración, en esta parte del Bajío y en otras partes suceden milagros, porque creemos en los milagros, pero no les hacemos énfasis en el milagro, porque si no la gente vendría por milagros. Nosotros hacemos énfasis ¿en qué? En la palabra de Dios, porque ese es el deber que tenemos para con ustedes. Vamos a empezar a describir, dejando estos dones que tienen que ver con lo sobrenatural que ya vimos, ahora con dones espirituales que son más de la práctica dentro de la iglesia. Don de ayudas. La palabra ayudas en el griego es antilep,
6, no lo puedo repetir. Significa agarrar por el otro lado. O sea, es alguien que toma, en el cual te puedes apoyar. El don de ayudas es esencialmente esa capacidad que el Señor da a determinados miembros del cuerpo de Cristo para tener esa sensibilidad de acercarse a las personas que el Espíritu le revela tienen necesidades de diferentes formas. Es la disposición generosa de alguien, esto lo pone Dios en el corazón, de invertir su esfuerzo, su talento, su trabajo, incluso recursos, para apoyar la vida de, sobre todo, siervos siervos que están sirviendo al Señor. Son aquellos que se dan cuenta de las necesidades de alguien que sirve a Dios, como un misionero, un pastor, un siervo simplemente, y esto le permite ser más eficaz en el ejercicio de su ministerio. Se pone a su lado. Dice Romanos 16:1, vamos a ver ejemplos. Les recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué hacía esta diaconisa? Servía en la iglesia, aparte que tenía el don de ayudas, de apoyar. En Hechos 9:36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Dice, esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Dorcas se dedicaba a tejer y con los recursos que tenía aportaba a la iglesia, apoyaba dentro de los ministerios. Este don se distingue por la eficacia y el gozo con que realizan todo lo que tiene en su corazón, pero también con los resultados que produce, como el consuelo, el ánimo, las acciones de gracias. ¿Por qué? Porque es un don de alguien que está uno al lado del otro. Dice 2 Corintios 9:12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. La operación de este don entonces está más encauzado en la asistencia personal, en prestar ayuda en ciertas necesidades que se presenten de manera personal. Por lo mismo requiere de mucho discernimiento por evitar abusos. Los hermanos que son dadores, porque vamos a ver enseguida otro don muy parecido, que tienen este don de ayudar, son muy abusados por personas que son muy abusadas. Y estoy hablando de mismas personas que se congregan en las iglesias cristianas. Hay que tener mucho discernimiento, mis hermanos, en dónde sembramos, a quién aportamos. Sí, tenemos que tener misericordia, sí, tenemos que ser sensibles a las necesidades de los demás, pero también hay muchas personas que llegan a abusar de quienes tienen este tipo de dones, ¿verdad? Aquí, de una manera, se lo puedo decir muy franca, hemos tenido que amonestar hermanos, hermanas que han abusado de otros hermanos, han abusado de su buena fe, y desde aquí se ven muchas cosas. Desde aquí se ven muchas cosas y también el Espíritu nos discierne muchas cosas. Ha habido momentos en que me he tenido que acercar a algunos hermanos, decirles, ¿sabe qué? Tenga cuidado porque tal persona, tal hermano, sí lo queremos mucho, pero tiene esta costumbre y seguramente hoy se va a acercar a usted y le va a pedir algo. No le dé, por favor. Y tal cual. ¿Por qué me doy cuenta? Por lo que estoy viendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu me lo está mostrando. Y en una ocasión unos hermanos que les había hecho la advertencia llegaron y me dijeron, pastor, le tengo que pedir perdón. Digo, pues ¿qué hizo? ¿Qué? ¿Se acuerda de lo que me dijo de aquel hermano que no? ¿Sí? Digo, ya te bailó, ¿verdad? Ya te llevó. Pues sí, pero usted ya me había dicho.
Entonces, se requiere de mucho discernimiento, mis hermanos. Por ese motivo también, este don de ayuda se aplica mucho en la administración de la iglesia, porque son personas que están solícitas a ayudar. Entre las funciones principales que se llegan a desarrollar dentro de la iglesia está la administración de la tesorería, donde se incluyen aspectos jurídicos, legales. Entonces, este don de ayudas precisamente es el que se requiere en ciertos hermanos para que participen en esta función. Ellos mismos, por este mismo don, llegan a participar mucho en lo que es la consejería y la intercesión de oración, que es otro don. Bueno, don de dar o de repartir, con cierta similitud con el don de ayudas, pero acuérdese que es más de carácter personal, de estar más cerca de la gente en el aspecto físico, moral. Bueno, aquí el don de dar está más enfocado a su participación en aportar para la obra de Dios por medio de sus recursos materiales. Para precisar con mayor exactitud el don de dar, se puede definir como una carga especial, una necesidad, una disposición que Dios da a miembros del cuerpo para contribuir de sus propios recursos en la obra del Señor, y lo hacen con gozo, con liberalidad. Quien posee este don da, reparte con gozo de lo que tiene, de lo más profundo de su corazón, de tal manera que cuando se separa de sus bienes no lo hace con tristeza ni con interés, sino con la convicción de que cumple un propósito de su vida. Representa lo que es un dador alegre, para que me entienda. Él cumple de esta manera su ministerio, así como un adorador canta y toca un instrumento, así como un maestro enseña, un evangelista predica, un pastor cuida y guía y alimenta a la iglesia. Quien tiene y ejerce este don siempre está buscando la ocasión de dar. Es algo que se le da de manera esencial, es su parte de su esencia. Otra característica de quien tiene este don es la sabiduría en el empleo de sus bienes. Esto es bien importante. Al ser un buen administrador de lo que Dios le ha dado, lleva a cabo una buena mayordomía de sus recursos, y por eso es sensible a la guía de Dios para el momento de dar. Sabe en dónde dar, en dónde sembrar, en qué ministerio, en qué necesidad. Con esta sabiduría tiene el discernimiento para sembrar en la obra y en los siervos de Dios que realmente ve que trabajan en la extensión del reino, predicando el evangelio, enseñando la palabra. Pero además tiene una característica: siempre lo hace con discreción. No hace alarde para que lo vean. Mateo 6:3 dice: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Él tiene ese concepto y sabe dónde hacerlo. He puesto este ejemplo en otras ocasiones para darnos una idea de lo que es saber sembrar. Si usted ahorita me ve aventando frijoles aquí y le digo que estoy sembrando frijoles, ¿qué me dice? Que ya la vejez me ganó, que ya enloquecí. Pastor, ahí no va a salir nada, está sembrando mal. Bueno, ¿sabe qué? Hay muchos que por haber caído en manos de engañadores, que hacen mal uso de sus dones espirituales, hacen mal uso de la autoridad que tienen en determinados espacios que se dicen cristianos, engañan a la gente, y ahí tienes a la gente sembrando no solamente 3 granos hasta costales para satisfacer a depredadores del evangelio. Quien tiene el don de dar es sensible a la dirección del Espíritu Santo, y por eso da con generosidad, con el propósito de que la palabra se extienda, de sustentar a quienes reconoce como siervos de la obra. De hecho, este es el principio del diezmo y de la ofrenda voluntaria. Por eso aquí cuando oramos de que damos ofrendas, ¿qué? Y no hacemos énfasis, enseñanzas especiales para decirle a usted lo que tiene que venir a traer. No, mi hermano, eso es algo que les tenemos que enseñar como una bendición de Dios.
Quien tiene este don lo hace con mayor liberalidad y al mismo tiempo con discernimiento. De ahí la convicción de todo creyente que debe establecer bajo su propia voluntad el apartar su diezmo, su ofrenda de manera voluntaria para entregarla con la alegría de quien sabe lo que esto representa. En 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Conforme el Señor te prospera. Hay quien ha orado: Señor, prospera mi negocio, prospera en mi trabajo. Y comienzan a sembrar de una manera muy espontánea, muy voluntaria. No, pues es que yo nada más estoy ganando 1,000 pesos, sí. Pero bueno, pues 1,000 pesos, pues ahí está mi diezmo, ahí están 100, ahí están. Y el Señor lo empieza a bendecir. Y de repente el hermano empieza a ganar 50,000 pesos. Y dices: bueno, pues ya ganó 50, pero 5,000 de diezmo es mucho. Entonces que te regrese el Señor a que ganes 1,000. ¿Qué está diciendo el Señor? Conforme Él te prospera. ¿Por qué crees que te prospera? ¿Para qué crees que te prospera? ¿Para que te vayas a Las Vegas? No, mi hermano. Parte de lo que nosotros somos prosperados es porque el Señor también quiere bendecir a su iglesia. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Que quitaron bueno, esos son principios que la Biblia nos muestra. Entonces, hay una comprensión que tenemos que tener, mis hermanos. Delante de Dios no hay ofrenda pequeña, no hay ofrenda menospreciable. No es como dicen unos: aquí pónganse los de $100, aquí los de 1,000, aquí los de 5,000. No, mi hermano, no, eso es un pecado, eso se llama robar. No hay ofrenda menospreciable. Por eso el Señor habla de dar lo justo en la proporción que Dios prospera, sin tristeza, sin interés, consciente que es un privilegio sembrar en el reino de Dios. Marcos 12:43 dice: entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. 2 moneditas había echado, comparadas con lo que pudieron dar todos los que estaban ahí presumiendo de sus recursos. Entonces Pablo nos está mostrando este privilegio de sembrar en el reino, pero hacerlo de manera como, sí, con mucho discernimiento y con esa disposición a obedecer a Dios. Él pone como ejemplo a los cristianos de Macedonia. En Macedonia las iglesias eran económicamente pobres, llamémosle así, como la iglesia de Filipos, por ejemplo. En 2 Corintios 8:1 le dice a los corintios eran muy ricos. ¿Y qué cree que eran? Bien agarrados, ¿verdad? Pero llegó un momento en que Él los confronta y después ellos ya asumieron el papel de invertir en la iglesia, de hacer su trabajo para la extensión del reino. Entonces dice 2 Corintios 8:1: asimismo, hermanos, les hacemos saber de la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, se los está poniendo como ejemplo a los corintios. Y en la carta a los filipenses, cuando dirige la carta a estas iglesias de Macedonia, dice Filipenses 4:10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. Llegó un momento en que los macedonios, los hermanos de Filipos, no sabían dónde estaba el apóstol, había sido preso. Y dice: y no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y así tenemos que ser. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se da cuenta dónde aplica esto? En el contentamiento. O sea, todo lo puedes en Cristo que te fortalece cuando tienes contentamiento por lo que Dios te da.
No es para que lo andes declarando. Es para que lo demuestres ¿con qué? Con el regocijo de saber que el Señor está contigo pese a las necesidades. Dice: sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y saben ustedes también, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Los tesalonicenses también eran bien agarradillos. Bueno, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. ¿Para quién es el fruto? ¿Para quién es el que está sembrando? El dador alegre. ¿En quién está poniendo los ojos el Señor? En Él, en su obediencia. Dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya vieron cómo aplica esto? Este don por eso fue muy evidente en el nacimiento de la iglesia del primer siglo, mis hermanos. En Hechos 4:34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía según su necesidad. Evidentemente era el principio de la iglesia, era otra la situación económica, otro contexto cultural. No es precisamente lo que en este momento aplica, pero ¿a qué voy? A que tenían ese corazón los hermanos de ver por las necesidades unos de otros. Lamentablemente esta área tan importante para la vida de la iglesia, por causa de estos mercenarios de la fe, pues ha sido instrumento de múltiples abusos, engaños, despojos impresionantes. Debido a eso, ha sido muy descuidada por algunos esta área de su vida. ¿Por qué? Porque llegaron a ser víctimas de estos depredadores y fueron defraudados. Por eso el discernimiento, para ser más cuidadosos, dónde sembrar, ofrendar para la extensión del Evangelio, para sustentar la iglesia, porque eso sí siempre va a ser una bendición. Dios no es deudor de nadie, mis hermanos, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? De manera sabia, obediente. Cuando el Señor toca la vida de alguien, mi hermano, va a ser sensible a sus mandatos, pero también a sus demandas, porque Él nos lleva literalmente de un extremo a otro en cuanto a la vida pasada. Por ejemplo, en Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solamente le está diciendo: deja de robar. No, antes hurtabas, ya dejaste de robar, qué bueno, es una bendición, ya te arrepentiste. Pero ahora trabaja, susténtate, y con lo que ahora ganas también puedes compartir con el que tiene necesidad. El Señor nos lleva de quitar ¿a qué? A dar. Entonces, quien tiene el don de dar, pues es un dador alegre, que solo hace lo que el Espíritu habla a su corazón para apoyar la obra de Dios, para apoyar a los siervos de Dios. Por tanto, espiritualmente, un dador alegre se convierte en un evangelista, en un maestro, en un apóstol, en un pastor desde su silla. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? Porque está participando de la obra de Dios. Y este es un ministerio que muchos piensan que, pues es que yo no hago nada. Desde el momento que tú estás aportando para la iglesia, ¿qué crees que estás haciendo? Estás cumpliendo un ministerio indispensable en la vida de la iglesia, para llevar su palabra a otros espacios. Así es como crece la iglesia, mis hermanos. En la actualidad ya hay aproximadamente 250 casas de oración alrededor del mundo. Y todo comenzó por una pequeña misión, por un pequeño grupo de hermanos que se inició. Así inició aquí, en una azotea, mis hermanos. Bueno, don de dar, don de administrar, los que administran. La palabra es kuberneseis con K. El don de la administración
es esa habilidad espiritual para comprender, para discernir claramente las metas de la iglesia a largo, mediano y corto plazo. De esta manera, quien tiene este don es quien planea, quien prepara, quien diseña, supervisa proyectos para alcanzar estas metas. Es evidente que un pastor tiene que tener este don. En Lucas 14:28 el Señor enseñó: ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces, el que administra es alguien que sabe las necesidades, pero también conoce sus limitaciones y puede dar pasos sabios. Este don también involucra la formación de siervos, así como el seguimiento, el desarrollo. También es llamado don de gobierno o don de presidir. Mire, es muy interesante cómo la palabra kuberneseis se aplica al timonel de un barco. O sea, ¿qué es el timonel en un barco? El encargado de manejar físicamente, ¿qué? El timón de una embarcación. Él es el responsable de llevar físicamente el barco a su destino. El timonel, directamente bajo las órdenes del capitán, un patrón del barco, un primer oficial. Sin embargo, la tripulación y pasajeros, ¿de qué dependen? De su obediencia y de su pericia. Entonces, bajo la autoridad y las órdenes del capitán, él toma las decisiones respecto a la ruta, el propósito, los tiempos del viaje. Él es el que se da cuenta si hay tempestad, si hay cambios de tiempo, porque de él depende el destino de los pasajeros, de las cargas. Corresponde al timonel, debido a su destreza, su talento, tomar las decisiones necesarias en el manejo cuando se presentan problemas que se presentan de manera inesperada, y siempre tiene su mirada puesta en la meta, o sea, el fin de que los objetivos se cumplan de acuerdo con el desarrollo de la bitácora del viaje. Así el barco llega a puerto seguro. Así se tiene que ver la iglesia. Tiene que haber una planificación y tiene que haber un desarrollo y tiene que haber un seguimiento. ¿Para qué? Para que no falte nada, para que todos sean atendidos. Entonces, mis hermanos, es muy importante, por ejemplo, hablaba yo que los pastores deben ejercer con sabiduría este don de presidir, pero siempre con la intención de ir delegando determinadas actividades, en especial las de carácter administrativo, para que no interfieran en el trabajo espiritual. Fíjese lo que le estoy diciendo. En Hechos 6:3 dice: busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Una de las actividades que para mí son imprescindibles por orden, por salud y cuidado de la iglesia, y este es un principio bíblico, es que en el momento que este don se pueda discernir en alguno de los servidores, inmediatamente delegarle con prontitud, apoyarse en este tipo de áreas. Obviamente deben ser creyentes probados, confiables, con los suficientes valores espirituales y morales, así como dijeron: búsquense hombres llenos del Espíritu. Además, la capacidad de entender claramente los objetivos de la iglesia. Para mí resulta de manera así, es imprescindible un buen tesorero, alguien que tenga este don, porque a mí me quita carga. Sin embargo, la mayoría de los pastores quieren, hasta las cuentas están a su nombre. ¿Y sabe qué es lo primero que yo hice cuando llego? En cada iglesia que se ha fundado, que se ha establecido aquí, que Dios me ha permitido hacerlo, lo primero que hice fue un tesorero. Sí, vigilarlo. Vigilar entre varios el conteo de los diezmos, llevar una cuenta. Legalmente estamos constituidos ante la Secretaría de Gobernación.
somos una asociación religiosa que paga impuestos. Entonces, mis hermanos, todo se tiene que hacer con orden. Ahora, ¿quién lleva a cabo todo esto? Alguien que administre bien, que presida bien. Por otra parte, este ministerio da seguimiento a la consecución de los planes y bueno, todo esto demanda una buena inversión de tiempo. Entonces, es imprescindible contar con hermanos que tengan estas capacidades. Este ministerio en ocasiones es un tanto incomprendido, porque al ser ellos quienes saben de las necesidades de la iglesia, no siempre son bien recibidas las instrucciones por quienes no saben sujetarse. No se sujetan al orden, y este orden ya fue establecido anticipadamente. No solamente en la Escritura lo vemos, sino por las autoridades de la iglesia. De manera que en esta analogía del barco, el patrón, el dueño, el almirante del barco, pues ¿quién es? Es el Señor. El capitán, ¿quién es? La autoridad constituida por Dios. Y el timonel va a ser la persona que va a apoyar en todas estas actividades. Primera de Tesalonicenses 5:12. Dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y les dan instrucción. Ténganlos en alta estima con amor a causa de su obra. Vivan en paz los unos a los otros. En primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien, se está refiriendo a los pastores, a los que están ya sirviendo de una manera ya oficial, por decirlo así. Dice que sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque la Escritura dice: no pongas bozal al buey que trilla. Además, el obrero es digno de su trabajo. Entonces, mis hermanos, todo esto está constituido dentro del orden de la iglesia, y para eso es requerido este don de administración. Aquí la intención, mis hermanos, es que ustedes también empiecen a identificar algo de lo que estamos hablando. Y si identificas que es algo que está surgiendo en tu corazón, que ya estás practicando, es porque ese es el don que tú estás con el que has sido dotado, y lo tienes que hacer más eficaz. O si lo has identificado y no has sido en los llamados que se hace al servicio, no te acercas, pues ahora quien empiece a entender este proceso del servicio se puede acercar a platicar. Servicio, diaconía, y aquí este es el don de servicio. Bueno, la palabra diaconía por sí misma, esta palabra tiene sentido de función, de oficio, de trabajo, de auxilio, de servicio, de ocupación. Y como don espiritual, este don, al operar al interior de la iglesia, es con el propósito de suplir las necesidades que van surgiendo por medio también o de acuerdo al crecimiento de la misma. De hecho, entre los diáconos también son considerados los dones ministeriales, que no hemos visto aún, pero son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. ¿Sabía usted que los pastores somos también diáconos? ¿Por qué? Porque somos servidores. Y eso es algo que voy a puntualizar mucho cuando veamos estos ministerios. Entonces, este don de diaconía se identifica en quienes al ejercerlo no lo limitan a una actividad específica, sino que están dispuestos de manera permanente a invertir su tiempo, sus habilidades, su talento, su esfuerzo ante las necesidades que se van presentando en la operatividad de la iglesia. Están viendo que faltó, que sobró, aquí pintura, aquí esto. O sea, mire, hay hermanos que uno dice: vamos a hacer esto, y luego levanta la mano. Y yo, y traigo, y llevo, y hasta les tienes que decir: espéreme tantito, deje aquí otro. Pero como no hay, bueno, pues éntrele. Es que es un don un poquito menospreciado. Mire, el don de diaconía obra en el corazón de los hermanos que saben lo que significa la palabra humildad y servicio. Y lamentablemente es uno de los ministerios más ignorados. ¿Por qué? Porque la mayor de las veces no son visibles públicamente.
cuando lo que se busca es eso, ser admirado, ser aplaudido. Por ejemplo, la limpieza, el mantenimiento. Bueno, hay diáconos que aún estando a la vista, es muy fácil ignorarlos, como lo sugieres. El ujier es el que es el rostro de la iglesia. ¿Cómo te reciben las hermanas, los hermanos? Con una sonrisa, ¿verdad? Hermano, Dios te bendiga, y te ponen tu gelecito. Y me acuerdo antes en la pandemia, pues teníamos aquí los sprays y todo, y casi les limpiaban los zapatos. O sea, prácticamente era todo. Pásele, por favor. ¿Me hace el favor de pasar adelante para que... No, yo me siento aquí. Este es mi lugar. Hermano, es que mire, le ponemos los lugares adelante para que usted pueda estar allí, y atrás a la hora de la adoración, ya los que va llegando más tarde, son ignorados, a veces son tratados con grosería. No sé a quién le estoy ahorita picando ahí así. Pero mire, si su hermano lo trata con amor, ¿usted qué tiene que hacer? Lo mismo. Bueno, estos hermanos son los hermanos invisibles, pero son vitales en el cuerpo de Cristo. Los que limpian, los que le preparan el lugar para que usted se siente. Yo pienso que son como los riñones. ¿Sí sabe usted lo que son los riñones para el cuerpo? Son los que limpian todo el cuerpo. Son los que limpian todo el cuerpo y no se ven. De hecho están atrás. Pero que te duela un riñón o que te falle, son esenciales en la vida del cuerpo de Cristo, los riñones. Bueno, en el cuerpo humano y en el cuerpo de Cristo. Entonces, estos hermanos no les importa ser vistos, saben trabajar en silencio, saben trabajar bajo autoridad y en equipo. Por eso no es muy popular en el ánimo de muchos hermanos. La diaconía abarca todo el trabajo físico y manual, pero también son las manos y el rostro de todos los eventos de la iglesia, de todos los servicios de la iglesia. Así que, mis hermanos, si usted tiene un espíritu de servicio, si usted tiene un deseo de servir al Señor, y no le interesa que lo estén mirando, porque usted a quién quiere servir, ¿a quién es? A Él. Entonces usted es un diácono. Y aquí estamos para hablar. Aquí estamos para que usted ejerza ese don con todo su corazón. Vamos a hablar del último, por el tiempo, exhortación, paraclesis, es la palabra en griego. Esta palabra se traduce como uno llamado al lado de otro, y esta es la capacidad espiritual para ministrar a los hermanos con palabras de ayuda, de consuelo, de ánimo, de consejo a otros miembros del cuerpo. Se usa mal la palabra exhortar. Se usa mal, se usa así como regañar. De repente llegan unos hermanos muy espirituales, ¿no? No, yo lo exhorté. Entonces lo consolaste, lo abrazaste, lo amaste. No, ¿qué hiciste? Lo señalaste, casi lo mandas al infierno. Eso no es exhortar. Eso es ser insensible. El propósito del don de exhortación es que la gente se sienta atendida, apoyada, que pueda sanar espiritualmente. Este don opera por medio de la predicación, durante los discipulados, pero sobre todo de persona a persona en la consejería. La exhortación, por eso es mejor hacerla de manera personal, entendiendo que cuando tú hablas con alguien, tienes que tener esa capacidad de la discreción.
porque por esa causa muchos han sufrido exhibiciones públicas en los púlpitos, porque un pastor no ha tenido la ética de este servicio a la iglesia. Dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. La palabra repréndele se usa como regáñalo, pero la palabra reprensión significa sacar a la luz la situación, exhibir el pecado. O sea, si tu hermano peca contra ti, saca a la luz las circunstancias, tú y él solos. Dice, si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los escucha a ellos, dilo a la iglesia, y si no hiere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este es un proceso de orden para quien está en pecado. ¿Sí se entiende? Está en pecado y no quiere arrepentirse. Entonces tú que estás más cerca de él, ¿sabes qué, hermano? Esto que estás haciendo es indebido. Yo te animo en el nombre del Señor que te arrepientas. No quieres, bueno, vas con otros 2 hermanos. No sabes que voy a la iglesia. Habla de la iglesia, habla de la autoridad de la iglesia. A mí que me toca como pastor, si ya me dijeron, ¿sabe qué? Que el hermano así o la hermana así y no quiere, ya que hay testigos, y le hablo, a ver, ¿sabías que estás en adulterio? ¿Sabías que estás ofendiendo a tu familia? ¿Sabías que estás haciendo algo indebido? No, sí, pero pues no puedo, pero sabes que esto ya está afectando a la iglesia porque tu testimonio está obrando en los demás. ¿Y qué pasa con alguien que peca deliberadamente, no entiende, no se quiere arrepentir, pero quiere aquí venir a seguir alzando las manos y verse muy espiritual? ¿Qué tienes que hacer con él? Apartarlo. A eso se le llama excomunión, pero no es la excomunión que ustedes conocen, no, es quitarlo de la comunión de la iglesia para que no la siga contaminando, no dé mal testimonio, tratar con él por aparte, con la finalidad de ¿qué? De restaurarlo, no de lastimarlo, porque se le está exhortando. ¿Sí me entiende? Entonces es muy diferente a lo que a veces se usa. Bueno, por eso la palabra reprender es la palabra elenco y se traduce como convencer. El verdadero sentido es exponer, poner en evidencia. Dice de Juan el Bautista, reprendió Herodes el gobernante porque tenía por mujer Herodia, la esposa de su hermano, por todo lo malo que había hecho. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Lo encarcelaron y lo mataron. Bueno, eso le pasó a él. Imagínense que yo por exhortar a alguien me metan a la cárcel. ¿Puede ser? ¿Usted cree que no puede ser? Y más en el tiempo que estamos viviendo, va a llegar un momento que no puedas acceder a muchas cosas. Dice el Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, o sea, para que sus obras no sean exhibidas. Por eso lo hace en lo oscuro, por eso no quiere. Un ejemplo que destaca en el resultado, en la eficacia de este don, es el de Bernabé. Por ejemplo, lo que hizo con Pablo. El nombre de Bernabé describe su don. El nombre de Bernabé se traduce como hijo de consolación. Mire, él fue el que tomó a su cuidado a Pablo cuando los apóstoles dudaban de su conversión. ¿Sí se acuerda que los apóstoles lo rehuían? ¿Quién cree que lo abrazó? Bernabé. Dice Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, es Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿Por qué? Pues porque era su pasado. ¿Su pasado qué? Pues lo acusaba. No, pues este es el matacristianos, ¿verdad? No creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ese es el resultado de la consolación. También Bernabé consoló a un discípulo llamado Marcos, a Juan Marcos. ¿Se acuerda que Pablo lo desechó para el ministerio? ¿Por qué lo desechó? Porque hubo un momento que cuando estaba muy joven, pues no aguantó el ritmo. Y llegó un momento en que dice,
Hechos 15:36 dice: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo un desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Ahora, si Bernabé no hubiera ejercido el don de exhortación, ni en Pablo ni en Marcos, ¿se imagina? Pablo se hubiese podido haber desanimado y llegó a ser un hombre usado por Dios. No estoy diciendo que él fue quien influyó directamente en la voluntad de Dios, no, pero fue instrumento. Igualmente Marcos, finalmente como discípulo de Pedro, fue el que escribió el Evangelio. Bueno, la Biblia también nos enseña que tenemos que tener el deber de cuidarnos unos a otros. Y eso incluye exhortarnos unos a otros. ¿Esto qué quiere decir? Apoyarnos, sostenernos, aunque también confrontando, redarguyendo. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia camine sólida, limpia. Si tiene oportunidad, escuche la enseñanza del jueves pasado. Dice Hebreos 3:13: antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Es una manera de exhortarte a vivir en santidad. Hebreos 10:23, acompáñame ahí. Dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Muchos hermanos están cayendo en el engaño de ciertas doctrinas que te dicen: ya no es necesario que te congregues. De hecho, no, mira, la Biblia dice que si dos o más están en el lugar, ahí está el Señor. Están sacando de contexto un texto que no tiene que ver nada con congregarse. Pero ¿sabe cuántos hermanos están prefiriendo quedarse en su casa y decir que con eso están ellos estableciendo una relación con Dios entre dos o tres, o quizás algunos viendo una transmisión o leyendo por acá, leyendo? O sea, si el Señor nos incluyó en un cuerpo, ¿para qué es? Para estar juntos. A nosotros nos hace falta la unidad y la unión con nuestros hermanos, orar unos por otros. Entonces los creyentes debemos exhortarnos mutuamente, y esto es algo que el apóstol, con la experiencia que le daba, con todo lo que le daba permitiendo en su vida, pues mediante este don, Pablo reconfortaba, consolaba a la iglesia, animaba, llamaba a una vida digna, pero lo hacía con amor, con honestidad, con humildad, pero también con rectitud y con firmeza. Entonces, estas características de operar en el buen ejercicio de la exhortación, para quien tiene este don, bueno, de antemano debe haber un discernimiento especial de la persona que tiene delante. ¿Cómo va a actuar? Porque tú puedes actuar quizás mal, quizás es alguien que necesita en ese momento una palabra de exhortación en el sentido de una reprensión, de un sacar a la luz algo que está haciendo mal, porque te puedes confundir queriendo ser siempre bondadoso, benigno con la persona equivocada. Así que este don de exhortación, mis hermanos, es también muy, ¿cómo le podría decir? Es muy menospreciado, porque cuando el corazón se endurece, cuando hay orgullo, cuando las intenciones del corazón o el pecado no le permiten a la persona recibir la palabra, pues cuando alguien trata de corregir, de enderezar a alguien que se ha desviado, que está contradiciendo la verdad, pues
puede causarle problemas. ¿Qué hacer en este caso? Bueno, da la palabra o lleva a esta persona con alguien que tú sabes que le puede dar la palabra exacta, que tenga este don de exhortación y no te expongas a una mala respuesta o a un problema mayor. El don de exhortación es confirmado por el fruto, por los resultados de quien es exhortado, porque quien ha recibido la advertencia, la reprensión o la palabra de ánimo, tú vas a ver su comportamiento, su cambio, y entonces ahí es donde tú te das cuenta que tú operas en ese don, porque acuérdese que los dones espirituales el Señor los da a quien lo va a ejercer, pero prepara el corazón de la persona que va a recibirlo al mismo tiempo. ¿Se acuerda cómo Pablo exhortó a Pedro? ¿Cómo lo hizo? Duramente. De hecho, lo llamó hipócrita. Sin embargo, ¿qué sucedió con Pedro? Recibió la exhortación, la recibió bien de parte de Pablo y siguieron siendo hijos de Dios, copartícipes del Evangelio. Ambos cumplieron su misión. Así que dones espirituales, mis hermanos. Hemos visto el hacer milagros, hemos visto el ayudar, hemos visto el dar, el servicio, la diaconía, también esa posibilidad que usted tenga este don para exhortar, consolando, animando, soportando, señalando con sabiduría, con firmeza un pecado, pero con la intención de restaurar a la persona que está delante de usted. Nunca se olvide que es otro hijo de Dios, que lo que merece es misericordia. Si esta persona está actuando mal, si esta persona está en un pecado, tiene problemas graves con Dios. No vea usted su pecado, no vea usted su falta, vea usted una persona con necesidades. No vaya a ser que algún día usted esté en esa condición. La Escritura dice, considerándote a ti mismo, porque tú puedes caer en la misma situación. Así que continuamos la próxima semana. Bueno, no la próxima semana, porque también el pastor Antonio Ortiz va a quedarse, si Dios lo permite, el domingo a dar servicio el próximo domingo. Es decir, la iglesia obviamente que no pueda venir no son servidores que no vayan a venir al seminario, pero pues aquí van a tener la oportunidad de recibir la palabra por parte del pastor. Así que acompáñame a hacer una oración, por favor, mi hermano. Señor, estamos recibiendo de parte tuya una serie de enseñanzas acerca de cómo opera tu iglesia a través de los dones espirituales que tú le has provisto para su desarrollo. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú, al habernos acercado a tu casa, a tu familia, a la iglesia, al formar parte de tu cuerpo, no nos imaginábamos, Señor, que además tú nos ibas a privilegiar con la gracia de dones espirituales que van a transformar también nuestra vida y la vida de quien sea tocado por ese don, Señor. Porque no se trata de seguir una religión, ya nos hemos dado cuenta. No se trata de un proceso religioso, no, Señor. Se trata de un caminar, se trata de formar parte de algo que tú dejaste para la extensión de tu evangelio. Un cuerpo, Señor, al cual nosotros estamos adheridos y del cual nos fortalecemos como pámpanos del tronco que es Jesús, Señor. Y Él nos da el vigor, Él nos da la fortaleza, Él nos da la sabiduría, nos da los recursos, los dones espirituales para poder llevar a cabo la encomienda que tienes para cada uno de nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a entender este proceso y háblanos, Padre, háblanos. Conforme a lo que estamos escuchando,
con esta descripción de los dones espirituales, ¿cuál es el don que tú estás dando en mi corazón? ¿Qué es aquello que ya está ardiendo en mi vida, que lo quiero poner a tu servicio, Señor? ¿O qué es en aquello que quiero seguir abundando porque ya me di cuenta de lo que tú haces en mi vida para usarme, para tu gloria? Muchísimas gracias, Señor, porque no solamente nos salvaste, no solamente nos trajiste a tu luz admirable, nos has privilegiado con servirte, nos has dado un mensaje de dimensión eterna y nos has dado los recursos para poder llevar tu palabra y para poder bendecir a quienes tú pongas a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, Señor, y sigue abundando, Señor, sigue dándonos consejo, síguenos mostrando tu voluntad, sigue redarguyendo los corazones. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy vengo a ti, quiero entregarte todo lo que soy, con humildad me presento a ti para adorarte, tú eres mi Rey. Delante de ti, si eres el creador, el dueño de todo, y me has mostrado lo que pides de mí, mi corazón, mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea de melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Corazón, mi corazón, mi corazón lo entrego a ti. Todo lo que me das lo doy a ti. Hoy ven
porque el Señor ya puso en ti un don, dos dones. Dile: Señor, aquí está mi vida, mi corazón. ¿Qué es lo que tú buscas de mí? Jesús. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Dile: aquí está mi vida. Aquí está mi aplauso, es para ti, Señor, que lo mereces. ¿Qué le parece, mi hermano, si nos despedimos cantándole a Dios? Porque Él es un Dios de propósitos y nos regocijamos en Él, ¿no? Las palmas. Vamos a cantarle. Yo me regocijo en ti. Tienes planes para mí, un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz. Yo caminaré seguro en tus promesas, mi Dios. Te alabaré por tu fidelidad. Mi corazón confía en ti. Una vez más, yo me regocijo. Yo me regocijo en ti. Tienes planes para mí, un futuro lleno de esperanza, pensamientos de paz. Yo caminaré seguro en tus promesas, mi Dios. Mi corazón confía en ti, tú me guiarás, me revelarás tu perfecta voluntad. Dios de propósitos, mi alma espera en ti.
pensamientos son más altos que los cielos. Eres perfecto, incomparable es tu bondad. Tu misericordia es para siempre. Cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito, Señor. Quita eso que estorba de mi vida, Padre. Yo me regocijo en ti. Tienes planes para mí. Un futuro lleno de esperanza y pensamientos de paz. Yo caminaré seguro en tus promesas, mi Dios. Te alabaré por tu fidelidad. Mi corazón confía en ti. Tú me guiarás, me revelarás tu perfecta voluntad. Dios de propósitos, mi alma espera en ti. Tus pensamientos son más altos que los cielos. Eres perfecto, incomparable es tu bondad. Tu misericordia es para siempre. Y Dios de propósitos, mi alma espera en ti. Tus pensamientos son más altos que los cielos. Eres perfecto, incomparable es tu bondad. Tu misericordia es para siempre. Cumple tu propósito en mí. Guíame, Señor. Tú me guiarás, me revelarás tu perfecta voluntad. 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 Dios de propósitos, mi alma espera en ti. Tus pensamientos son más altos que los cielos. Eres perfecto, incomparable es tu bondad. Tu misericordia es para siempre. Y Dios de propósitos, mi alma espera en ti. Tus pensamientos son más altos que los cielos. Eres perfecto, incomparable es tu bondad. Tu misericordia es para siempre. Cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mí.
seas, mi Dios. Bendito tu voluntad, Señor.